bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Talking Learning, nuestro programa de entrevistas a personajes líderes en educación digital y nuevas tecnologías. Saludamos a nuestra audiencia en América Latina y también en Europa que nos están viendo en este momento. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma Plug and Meet. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es colombiano, es profesional en diseño multimedia, es especialista en transformación digital. Él tiene una trayectoria muy amplia de más de 7 años haciendo proyectos donde ha transformado contenidos muy complejos en experiencias de aprendizaje. Ha trabajado con universidades prestigiosas en Colombia como la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras, y también ha realizado proyectos para entidades gubernamentales e internacionales. Recibamos a nuestro invitado, John Arévalo. Bienvenido, John, es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Mónica. Bueno, la presentación fue bastante en el punto. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Bien, la entrevista es muy dinámica. Primero hablamos sobre historia, los retos que has tenido, sobre el futuro. Entonces, iniciemos con tu trayectoria, con la historia que has tenido. Llevas varios años trabajando en el diseño digital y multimedia, enfocados en la educación y también para entidades y corporaciones. Mirando hacia atrás, ¿cómo nació ese interés tuyo por aplicar el diseño, que tiene como bastantes ramas de aplicación, específicamente en el aprendizaje? Bueno, Mónica, bueno, toda la historia se remonta prácticamente a cuando estaba estudiando diseño digital y multimedia. En ese momento ya, pues en últimos semestres, empecé en la etapa de prácticas con una empresa de innovación y software en ese momento. Y ahí fue donde como que se rompió ese paradigma de lo que conocía como educación virtual. Usualmente, pues, uno veía que eran normalmente los PDFs en una plataforma, uno que otro video, Sí, muy pero plano. sí, exactamente. Cuando entré a esta empresa, ellos manejaban un formato totalmente distinto. Entonces ya, pues a uno en la universidad le hablaban mucho de gamificación, de experiencia de usuario, o sea, como toda la teoría que uno le habían hablado, ellos sí la estaban implementando y ahí fue donde como que se me abrió el panorama de qué era la educación virtual. Entonces, bueno, en ese momento en las prácticas entré como maquetador, o sea, no, todavía no había tocado casi nada de diseño multimedia ni audiovisual, pero ahí me pude dar cuenta, digamos, la plataforma que yo estaba manejando, que estaba diseñando un curso, rompía pues como todo ese esquema que uno tenía de educación virtual. Y luego pues con ellos bueno, terminé las prácticas y con ellos seguí trabajando y allí fue donde ya empecé a explorar la parte audiovisual y la parte multimedia en interfaces y pues ahí empezó como tal toda esta historia de educación virtual con diseño multimedia. Qué bien. Sí, es que ha evolucionado mucho a través del tiempo la forma de presentar los contenidos y todo como con ese objetivo de que realmente se aprenda el tema. Sí, eh, Entonces, de pronto dentro de toda esta experiencia que has tenido desde la universidad, ¿hubo un proyecto o algo específico que te dijo, me voy a dedicar a esto porque me gusta? bueno, hubo varios. Como Ok, tú dices, o sea, bueno, lo importante es como que el usuario tenga el mensaje, que en realidad aprenda, sí. que en lo que está viendo en realidad impacte al usuario. Así. Pues prácticamente uno de los primeros proyectos que hice, que pues recién egresado, fue algo como nuevo, fue un producto donde la mayoría de ítems de aprendizaje eran videos y Ok. todo iba dentro de la plataforma. Entonces, bueno, aquí fue donde empecé a ver cómo era generar toda esa producción audiovisual que no es
O sea, no era algo diferente a una producción de una productora normal, sino sí tocaba tener todo, iluminación, las personas, tener pendiente los guiones, la preparación, y todo eso enfocarlo a que el usuario aprendiera. Sí, Entonces, usualmente en este proyecto fueron para softwares y movimientos que hacía esta entidad, era una entidad financiera. Entonces, esos procesos teníamos que enseñárselos y que todo quedara en video y como que se personificaran los funcionarios dentro de estas personas. Entonces, aquí también pues se ve mucho la experiencia del usuario, de cómo el usuario puede sentirse identificado con lo que está viendo para no simplemente hacer scroll o darle clic y continuar. Entonces, pues ese fue como el proyecto el que abrió mi carrera y ya con el paso del tiempo ya he tenido como otra oportunidad en otros proyectos, eh, con entidades gubernamentales también. Pues, participé con un equipo donde se impactó mucho en las comunidades indígenas de aquí de Colombia. Entonces ok, el poder enseñar un tema cotidiano, normal, y hacerlos sentir a ellos identificados, entonces ese impacto también genera mucho de que el usuario en realidad sí puede aprender por medio de estas herramientas. así es. Y con una población que me imagino que sería mucho más complejo Totalmente. al Sí, al porque ser pues indígenas. hay que enfatizar el mensaje, o sea, uno no, igual cada persona hay que comunicarle de manera exacta para que ellos puedan Sí, entender el mensaje. Entonces no es de hablarle, no es de hacer un curso y montarlo general para todo el mundo, sino que hay que ver a qué población uno se está dirigiendo y cómo se puede mejorar ese mensaje o hacer que ellos en verdad se sientan atraídos hacia ese curso. Digamos, eso se está viendo mucho ahorita con los de aprendizaje rápido. Entonces, sí, prácticamente estamos adaptando todavía la educación a métodos virtuales. Entonces, eso sí, sí, ahí vamos a ir evolucionando también al paso de que va evolucionando exacto. todo. Si es que no se queda quieta todos los días, se aprende más y se incorporan nuevas herramientas para que haya un mayor alcance de la educación a nivel Totalmente, sí. internacional, mucha variedad. En Sí. cuanto a No, a los retos, así, no, que te voy a decir que también pues en este tema de cursos hay que también tener en cuenta mucho cuando es internacional las normativas en cuanto a accesibilidad, en cuanto sí, a quién también pues nos estamos dirigiendo en cuanto al lenguaje, porque pues hay palabras que se confunden dependiendo de la región y en cuanto a la accesibilidad hay ciertas normas que pues uno debe tener en cuenta a la hora de finalizar ese entregable, por decirlo así. sí, que ya son exigencias para cada país. Exactamente. Sí, Bien, sí, sí. qué buenas, qué experiencias tan interesantes has tenido. Cuando trabajas con equipos de pedagogía y desarrollo y producción, ¿cuál dirías que es el mayor reto que has experimentado en cuanto al aporte al aprendizaje y que no solamente sea algo que se ve bonito visual, sino que realmente la persona aprenda? ¿Cuál ha sido ese mayor reto? Bueno, más que un reto, es como algo que tú ves en todos los proyectos, que es que entre equipos siempre debe haber muy buena sincronización y comunicación. Pues Sí, prácticamente como diseñador multimedia, tú eres la conexión entre pedagogía y desarrollo. ok, Entonces, ejemplo, si en pedagogía te entregan el insumo y tú te pones de creativo y haces algo así súper guau, puedes estar sí, colgando al desarrollador porque pues siempre hay unos tiempos límites y todo y pues también pues un ejemplo que uno le proponga, no, vamos a hacer un videojuego y él es un sí, desarrollador web, ya como, espérate. sí, Entonces, muy y difícil.
exacto. Entonces, entre equipos, usualmente lo mejor es tener muy buena comunicación y sincronía. De Ok, pronto, los retos grandes que también se han visto mucho son las producciones que toque hacer, pues, digamos, mi ejemplo, en los videos, que uno no tenga contemplado algún escenario o algo que se salga de los imprevistos. Entonces, pues en sí hay que buscar la manera de solucionar esos inconvenientes. Y pues también en base al conocimiento, digamos, alguna vez, eh, para no hacer un curso como tan plano, entonces ujú, fue para una empresa que provee gasolina e insumos para carros sí, y se elaboró un proyecto muy inmersivo. Literal, tú veías la estación de servicio en 3D y navegabas por la estación qué chévere, sí. y el objetivo era que los funcionarios aprendieran tanto de cómo era lo que iba antes cuando llegaban a tanquear, o sea, que supieran de dónde salía la gasolina, o sea, todo el proceso, que supieran pues normas de seguridad, que supieran cómo estar en su sitio de trabajo como tal y cómo tener una buena atención al cliente. Digamos, este proyecto fue un gran reto porque eran 4 mensajes, e inclusive hasta más, para un mismo usuario. Ok, Entonces, en ese curso la idea fue hacerlo muy inmersivo, fue como un acercamiento a esa realidad y en cada parada que tenía dentro de este de la tablero, estación. él iba viendo pues cada fragmento y pues se le iba también evaluando, porque pues si tenemos el curso y no estamos teniendo esa retroalimentación de que el usuario sí está aprendiendo, pues ahí Sí, pasa lo que tú dices, no, que se ven muy bonitos, es muy novedoso, pero no estamos teniendo esa no cifra de sirve, impacto sí. Exacto, que sí. queremos. Entonces, Qué- sí, más allá, bueno, un gran reto es ese, la comunicación y pensaría que la innovación, digamos ahorita que después de pandemia, que todo se volvió virtual, o sea, la Sí, innovación fue clave para captar la atención de los usuarios. Entonces, ya los cursos que normalmente se hacían, literal, la gente únicamente se hacía scroll y siguiente. ujú, sí, así Entonces, es. con la investigación de usuarios y toda la investigación que se hace antes del producto, ya uno se da cuenta como que estas metodologías se volvieron tradicionales. O sea, en su momento fue novedoso, pero ya es realizar un curso tradicional. Y hay que romper Exacto, ese esquema para poder otra vez volver a traer al usuario. Entonces exacto, sí. ahí todos debemos estar sincronizados, también desde el pedagogo, que es prácticamente quien inicia la idea, quien hace la Ujú, narrativa, quien crea el guión, uno como multimedia de qué recursos hay que crear, videos, gráficos, interfaces, y pues el desarrollador en poder integrar toda esta idea y dar esa interactividad que funcione, que es lo más importante ahí, para no sí, generar como esa frustración en el usuario. sí, muy interesante, sí. No, no había relacionado como el equipo de esa forma. Muy, muy real que todos tienen que estar interconectados para que realmente se produzca un buen resultado. Ujú. En tu experiencia, pues ya hemos hablado del tema de que existen una gran variedad de públicos de distinta escolaridad, de distintas edades, como el ejemplo que nos compartiste. ¿Qué tan difícil ha sido lograr que un solo contenido trate de abarcar a la mayor población, que sea atractivo, que sea accesible y como muy intuitivo, fácil de usar a la mayor población? Bueno, o sea, un solo contenido sí es complicado, digamos, llegarle a una gran población, digamos, con cambio de edades. Sí, Eh, También pues te puedo hablar de otro proyecto que fue muy innovador en su momento, que era para enseñarle pues hábitos saludables a niños de colegios.
Entonces Ok, aquí tuvimos ese reto donde prácticamente teníamos que dar el mensaje a niños desde los 5 años que empezaba su etapa escolar a los 16, 17 que ya son adultos. sí, Eh, en este caso nos funcionó mucho las narrativas transmedia, ya que pues la narrativa era la misma para todos, era para aprender hábitos saludables y, y lograr tener como buenos hábitos alimenticios, ujú, pero en la investigación de usuario, la parte interactiva y la parte de aprendizaje cambiaba un montón, porque pues ya, bueno, uno por aquí ya entra algo de pedagogía digital, de que pues en parte los niños no van a entrar a una página web, se van a loguear, van a sí, entrar al curso de siguiente y leerse todo un PDF. O sea, ahí ya los perdimos, los más pequeños. sí, a los más Entonces, pequeños. se, se hizo por medio, el producto general para todos fue una cartilla física, un libro. Ok, Y por medio del libro podían ir descubriendo con realidad aumentada y algunos videos, iban descubriendo toda la historia. qué bien. Entonces aquí, pues ya utilizando herramientas de transmedia, de realidad aumentada, audiovisuales, ya pudimos dar ese mensaje y que fuera interactivo para todos. Y también pues se apoyó con una parte de videojuegos, creando un videojuego para cada sección pues para los más pequeños, para un videojuego más infantil, uno para preadolescentes y el otro para adolescentes, donde también se logró reforzar estos hábitos y ellos no perdían la interacción ni perdían el interés por el curso. Entonces ahí también vimos como la forma de comunicarles el mensaje fue algo bastante importante, ya que pues uno, por la forma en la que interactúan con los sistemas, que es muy diferente. Sí, es muy Digamos, diferente. ya los más grandes podrían jugar el de los más pequeños, pero les parecía muy aburrido en realidad. O sea, entendían el mensaje, entendían todo, pero la interacción y la experiencia de usuario que tenían no era la mejor. En cambio, con el videojuego que usaron ellos, que ya era de plataforma, ya había un poco más de dificultad, ya podían entender el mensaje y ya querían cómo seguir adelante con cada nivel. Entonces ya también eso es algo muy importante en cualquier curso, que el usuario quiera seguir adelante, que busque ese interés Sí, de continuar viendo el contenido y aprendiendo. Y también, bueno, o sea, un producto general se podría hacer con transmedia para todas las edades, pero sí hay que complementarlo. También en el caso de los adultos, pues ya el adulto como tal, una persona en una empresa no tiene una pedagogía como tal, sino ya hay que enseñarle de una forma especial. Ya él no quiere como la teoría, deme toda la información y yo lo hago, sino algo más práctico, más que le funcione ujú, a lo que está haciendo en su vida cotidiana. Entonces, digamos, ahí también a él le funcionan los productos físicos y las herramientas, pero pues habría que complementarle con un producto digital que lo ayude a consultar más rápido. Y pues también con base como a esa necesidad, es que pienso que está ahorita muy en innovación lo de aprendizaje rápido, porque las personas en una empresa normal, usualmente necesitan es consultar la herramienta y consultar las cosas rápido. Entonces, sí, es como cuando uno está acá, que uno utiliza YouTube para consultar cómo hacer tal cosa. Y sí, ya lo realizas y continúas tu día con mi corriente. exacto, Sí. sí. Ya el tiempo es muy limitado cuando se Ujú. está en una empresa. Tienen que No, ser y contenidos que muy... la situación actual ha hecho que uno sea de consumir mucho contenido rápidamente. Como las Sí, redes sociales ahora es un minuto y continúas con el siguiente sí, y estás viendo mucha información muy rápido. Entonces eso también hay que acoplarlo para nosotros desde el objetivo educativo, poder llegarles a ellos sin que pierdan el interés y que no rompa su cotidianidad para que pues ujú, sí, no lo tomen como algo, como una alerta de que es sí. aburrido, de que sale Ok, de su esquema diario. exacto.
o que está cortando sus labores en el trabajo y lo catalogan como malo. Exactamente. Sí, Entonces, sí, muy sí es brindar interesante. herramientas, pero adaptadas a su cotidianidad para poder dar Exacto. continuidad tanto al aprendizaje como al proceso laboral o al proceso de vida que lleve cada persona. Sí, y de hecho es contenido hasta en mayor velocidad. Si has visto que ahora se adelanta el audio súper rápido para consumirlo más rápido. Exactamente, ahora inclusive Ya sí, no hasta hay, videos y ya todo no hay uno, paciencia. hasta los audios que le envían a uno por WhatsApp, uno les está aumentando la velocidad Exacto, sí. y todo se está volviendo así. E inclusive ahora con la inteligencia artificial y con toda la nueva tecnología que está llegando, todo va a Sí, ser incluso más rápido. En producción, digamos, un curso antes tú tenías 2, 3 meses para realizar un curso. Ahorita ya el tiempo también se acorta, tanto en producción como en la persona en ver ese curso. O sea, así ya es. alguien Sí, que diga cómo me voy a sentar 2 horas diarias a realizar un curso, ya o es porque está estudiando ya un título sí, o es algo que lo necesita muy fundamental, pero para un curso así de aprendizaje como rápido, de ligero, no, ya ese sí, interés se algo pierde. más autónomo, no. Sí, sí, es Eso verdad. sí, Sí, ahí es donde uno va viendo eso. Y que también pues uno como diseñador tiene que aprender esas tendencias e ir adaptándolas sí, para poder ir entregando esos, bueno, entregando el producto como tal, pero sin perder pues de vista al usuario, de que siga aprendiendo, de que siga con ese mensaje y siga con ese interés, así es. que Y eso sí, va a buscar no, bastante ahorita. exacto. Y no desactualizarse, estar en la vanguardia de lo que se está usando en el momento. Exactamente. Sí, eso sí, a uno le toca estar actualizado tanto en tendencias, en modelos de producción, en modelos de sistemas sistema de trabajo o sistema de cadena de producción, para poder también uno poder tener la agilidad de tener esos productos en el tiempo que dicen y que no pierdan la Ujú. efectividad y la calidad en la que se venían trabajando. Porque eso pues, también es importante, puedes entregarlo rápido, pero pues si no atrapa igual y no Sí, está enseñando ni está cumpliendo con el objetivo, pues a la final es tiempo perdido. sí, Entonces sí, así es. eso Y sí es muy importante. de todos estos, este tema de las tendencias, de que toda la tecnología cada día va avanzando y avanzando y se forman nuevas herramientas para el futuro. ¿Tú cómo ves el diseño multimedia enfocado en el aprendizaje? ¿Qué te imaginas que va a pasar en el futuro o que ya estemos a puertas de verlo? Bueno, en general, el aprendizaje siento que se va a volver más personalizado, más individual. O sea, pues ya con la inteligencia artificial ya uno puede pues hacer ciertas automatizaciones para que si una persona tiene como deficiencia en un tema, pues le va a mostrar más contenido. Ahorita hay ya aplicaciones inclusive de idiomas que te van adaptando el contenido dependiendo a lo que Sí, a tus fortalezas y debilidades. Entonces, uno, pues el usuario, todo sigue centrado en el usuario, todo el diseño y todo el producto sigue centrado en el usuario y nos están facilitando la parte de automatización en ciertas partes de producción, lo cual nos ayuda mucho a que el contenido sea rápido. Y pues a futuro va a seguir siendo aún más rápida la producción y el diseñador multimedia de cierta forma vamos a transitar a un campo más tecnológico, pienso yo. O sea, ya como la parte de diseñar y de que se vea bien va a seguir, pero tenemos que darle más prioridad al concepto del curso, a quién es nuestro usuario, a toda esta parte investigativa que tenemos para crear. Debemos darle un poco más de prioridad
Inclusive tú te das cuenta con las páginas de venta, las landing page. Antes era mucha información y te mostraban avisos, Sí, beneficios, de todo. Ahorita tú ves una landing page, te envía el mensaje y el botón de acción para inscribirte sí, o... Entonces, no es todo tanto como sintetizado. saturemos, Ujú. sino cómo estemos comunicando ese mensaje y cómo el usuario lo perciba. Entonces, pues sí vamos a tener esa etapa de que seguimos diseñando, seguimos dando soluciones, pero agregamos al usuario y agregamos más metodologías en cuanto a diseño y en cuanto a trabajo. Entonces ya ahí sin estas metodologías siento que sí o sí hay que implementarlas. Entonces, digamos, Sí, implementar un buen design thinking, una herramienta doble diamante, o sea, empezar a saber el producto, qué herramienta necesita y empezar a dar soluciones. Entonces ya vamos a empezar como más a hacer ese conector completo entre pedagogía y desarrollo y poder empezar a entender más el usuario, el producto final. Y pues ya desde un campo más general, la idea es que esto se vea reflejado en métricas, en que los usuarios sí, estén aprendiendo, en cuántos usuarios están entrando y cuál es el nivel de deserción, que eso pues se ve mucho desde ahora, que las personas, ejemplo, se libera un curso, hay 200 inscritos y terminan 20. Entonces sí, ahí, en ese proceso, ahí hay que ver esa experiencia de usuario, en qué punto desertaron, por qué desertaron, si el contenido no fue atractivo. Y muchas veces no es tanto el contenido, sino de la funcionalidad. Entonces ahí es donde también como ok. diseñador multimedia uno debe entrar a que esa experiencia continúe y no que se pierda por cosas pequeñas, porque simplemente el hecho de que no funcione un botón ya hace que cierre. Sí, Entonces, estoy de siento que la acuerdo. responsabilidad del diseñador va a aumentar mucho y la exigencia también porque todo va a ser en menos tiempo. Hay que tener muchos factores en cuenta y hay muy poco tiempo para pues empezar a tener organizado todo el equipo y lograr lanzar este proyecto. Y también, Perfecto. bueno, este no es tanto para el diseñador digital, sino el tema de educación virtual. Ujú. Siento que va a tener ciertas no limitantes, sino seguir normas en cuanto a inteligencia artificial, a uso de contenidos, porque pues digamos ahorita hay automatizaciones para la parte de pedagogía y poder crear contenido un poco más rápido, pero hay que Sí, ver hasta qué punto nuestro contenido creado con IA es veraz y hasta qué punto es lo que se quiere comunicar o simplemente se le dio una información y él lo que hizo fue decirla en otras palabras y está enviando un mensaje equivocado. Entonces, siento que ya esta tecnología de cierta forma nos va a ayudar mucho, pero se va a necesitar las personas que estén mediando y que estén dando esa calidad que sea óptima para seguir sí. con los cursos virtuales. O sea, lo que viene es mucho trabajo Así es, así es. y, y especializado como en cada perfil y No, siempre la tendencia. y que prácticamente, o sea, como los cursos virtuales o la educación virtual va a seguir evolucionando porque de cierta forma es la manera más eficaz de llegar a la mayor cantidad de población. Inclusive creo que hay una universidad en Antioquia que ya tiene como un sistema de educación virtual bastante sólido y llega a las partes rurales cerca a la universidad. O sea, no necesariamente hay que ir presencial o yo Sí, me inscribí y por allá dentro, por ahí una vez al mes y ya obtengo el sí, diploma, sino hay como un interés y como una supervisión, como un interés por parte del educador a que sus estudiantes vayan avanzando y realmente todo sí. esto de manera virtual. También Exacto, pues, qué o bueno. sea, todo va a migrar a esto, también para abarcar más población, pero hay que tener en cuenta que no se debe perder pues el factor humano, que ahí va la parte de empatía Sí, y todo lo que es.
las situaciones porque muchas veces tú puedes estudiar algo virtual, pero lo haces es como por el título, pero pierdes como esa, lo que tenías en la parte presencial Sí, de conocer gente, de poder ver qué talentos habían con los que estudiabas. O sea, digamos, y hacer yo, sí, un yo la círculo de parte, personas. exactamente, las conexiones son muy importantes. Digamos, en mi pregrado yo estuve presencial y Sí, pues uno veía talentos que efectivamente cuando ya salimos a la vida profesional, o sea, son gente muy dura. sí, Y las especializaciones las he hecho de forma virtual y sí me he dado cuenta de ese contraste que tú a la final terminas, pero no sabes ni siquiera con quién estudiaste. sí, Entonces quedaste sí, es como, verdad. Sí, esa es una de las grandes diferencias entre lo virtual y lo presencial. sí, ahorita estamos en ese proceso de transición, siento yo, en que lo virtual sí o sí se va a quedar, pero hay que saber cómo se va a quedar. Sí, sí, me parece muy interesante esa parte que mencionas de tener esa empatía con la otra persona y que no solamente se conecte y haga este contenido y ya si aprendió bien o no, que el tutor esté pendiente de su Exactamente. estudiante y le haga seguimiento. Y especialmente cuando existen esas brechas, sobre todo en estos temas de educación en la parte rural o indígena, que son poblaciones que también son de un difícil acceso y que si se hace un buen plan de educación virtual con un seguimiento y con una persona que esté realmente conectada con ellos, sí se van a lograr estos resultados de comprensión, de educación. Exactamente. Sí, y ahí pues principalmente el objetivo a la final de la educación virtual y de todo lo virtual es el usuario, Sí, porque uno como creador del contenido o los pedagogos pueden brindarle la información a 200, 500 personas, pero ¿cuántos en sí están prestando atención o están sí, siguiendo ese camino y cuántos han quedado con ese conocimiento? Que es exacto. también el interés, que tanto en lo educativo como en lo corporativo, que cuántas personas que capacité están usando esta capacitación para mejorar su trabajo o simplemente están sacando el certificado para ponerlo en su hoja de vida y ya Sí, continuar. eso es muy Entonces sí, real. Sí, eso también abre también la necesidad de la educación virtual cuando se ven estos impactos en las diferentes empresas, en las diferentes instituciones. así es. Y hablando del tema de las personas y de la empatía, en cuanto a los beneficios a la sociedad, de qué manera crees que el diseño multimedia pueda realmente ayudar a que más personas adquieran conocimiento y aprendan de una mejor manera? Bueno, desde el diseño multimedia prácticamente es una base bastante importante porque tú eres el que está comunicando, o sea, uno es el que diseña esa comunicación. Entonces, digamos, Sí, como te mencionaba con el producto que hicimos para las comunidades, eh, la parte de este producto, cada persona podía escoger su comunidad y cuando la escogían, la interfaz se adaptaba a fotografías y a... O sea, el ah, ok. contenido pedagógico era igual, era sobre estadística en este caso, pero Sí, la parte gráfica y la parte visual, inclusive algunas palabras como significativas para ellos, estaban presentes en esta interfaz. Entonces, pues si tú cambiabas de comunidad, todo se iba a adaptar a la comunidad de no, bueno, ellos. no, sí, Entonces, desde el diseño multimedia hay mucho poder para la parte social porque tú entras a activar esa empatía. O sea, tú cuando ves algo que te identifica, que te representa, le prestas mucha más atención y dices sí, como, bueno, pues vamos a aprender y, digamos, jugando con los recuerdos, jugando con cosas que anécdotas de la persona o cosas que le simbolicen algo, eso ayuda mucho más a la recordación,
digamos, a tener ese aprendizaje por experiencias, entonces asocian cosas que de pronto son significativas para ellos al mensaje que se les quiere dar. Entonces, pues desde el diseño multimedia estamos ahí también muy presentes porque uno es el encargado de que esta parte simbólica o esta parte que sea muy personal de ellos, sea atractiva y no sea al contrario que sea como algo, como un insulto para ellos, como algo Sí, agresivo. Entonces, desde sí, la parte de imagen, uno debe cuidar mucho a que sea más empático, a que invite mucho a que siga revisando, a que continúe permaneciendo en la plataforma. También hay que ver mucho el método de aprendizaje, digamos, si es un aprendizaje por descubrimiento o por experiencias, desde el diseño multimedia es cómo lo va a descubrir. O sea, entonces, no sé, vamos a hacer acá una actividad, un juego, y que cada pieza sea algo que vaya armando. Entonces aquí utilizamos gamificación, aprendizaje por experiencias, utilizar, digamos, el aprendizaje basado en proyectos, ver cómo presentar un proyecto, o sea, presentarles a ellos que se incentiven a realizar un proyecto virtual, digamos. sí, Entonces, que vayan construyendo algo dentro de la misma plataforma y este algo les vaya enseñando qué parte, o sea, ejemplo, que construyan un carro. Entonces, cómo es que pasa el proceso de la rueda, de cómo pueden tener ese logro de tener la rueda y poder sí. hacerla en su proyecto. Ahí, y que todo pues sea un ambiente totalmente virtual. Y acá es donde uno entra a jugar mucho con el diseño de interfaz y el diseño de experiencia de usuario, ahí como diseñador multimedia. Entonces también estamos muy de la mano del usuario, pero también muy de la mano a la interfaz y a lo que se presenta, sin perder la metodología de aprendizaje que se esté proponiendo y pues llevar la continuidad de que tenga este usuario para poder aprender y el contexto en Así, el que se encuentre. así es. Y sí, es estudiar mucho también al usuario, especialmente en estas poblaciones, porque lo que tú Sí, dices es muy real que cualquier cosa que de pronto uno publique podría ser una ofensa para ellos o que uno intente adaptar lo que la cultura de ellos al material y que lo haga de una forma muy diferente, también podrían verse afectada esa exacto. recepción del curso. Sí, muy, Totalmente. ¿No? muy Inclusive, importante. y algo así también nos pasa, ya pues entrando ahorita que se está viendo mucho lo de accesibilidad, las Sí, normas de accesibilidad. Claro, tú puedes crear un contenido, pero si una persona no puede acceder a él, ahí ya sí, quedó todo el mensaje, o sea, lo ven bonito, pero no puedes comunicar ni llegar a ese mensaje. Entonces, digamos, sí, pues estas normas que dan y esta clasificación que es de AA y AAA, en sí son necesarias pues para poder brindar esa mejor experiencia. Digamos, hubo un proyecto con la Universidad Pedagógica que fue para la Unión Europea, sí, que o sea, la parte gráfica les gustaba mucho, impactó, pero las normas de accesibilidad eran lo que más enfatizaban. Entonces, que ok, tenga muy buen contraste, que se pudiera leer la pantalla. Inclusive en este caso se implementó un sistema de audio dentro de la misma del slide, que ok, cada sí, slide tenía su propio sistema de audio. Los gráficos también que fueran muy, o sea, en este caso también en el equipo de desarrollo les tocó poner como todo el bloque de texto de que era la imagen, la descripción, y desde diseño nosotros estar pendientes de que no tuviera distractores la imagen, de que no la interfaz en general no fuera a distraer, inclusive porque en el equipo de calidad, o sea, los que nos auditaban a nosotros, había sí, una persona con daltonismo y una persona con TDAH, entonces sí o ok, sí tenía que quedar sí. todo perfecto, entonces Ponían también en a los mejores evaluadores, sí, sí, este proyecto fue, fue bastante exigente, pero ahí es mm, donde uno se da cuenta de la necesidad de que diseñamos para el usuario. O
sea, al final podemos hacer mil cosas, pero si el usuario no le sirve, pues no hicimos nada. Sí, sí, Sí. sí, es importante esto que dices de este proyecto, porque no lo habíamos tocado, es la parte también de accesibilidad, pero alrededor de discapacidades, de hacer accesible todos los contenidos también a las personas que tienen alguna discapacidad. Ujú. No, y hay muchas herramientas que auditan, digamos, a veces cuando uno hace los cursos pueden impactar mucho y todo, pero no hay un ente externo que los audite. Vamos, para este Sí, curso ya utilizamos bastantes herramientas que auditaban el curso. Entonces, ok, ya, ya queda como algo más en físico, por decirlo así, de que el curso funciona. Entonces ya hay una herramienta que sí, te dice, sí, acá hay un buen contraste, acá hay un buen manejo de la información. Digamos, nos tocaba cuidar temas de la tipografía, que esa nos tocó cambiarlas en el transcurso, o sea, estábamos ya casi con todo montado y tuvimos que cambiar la tipografía porque no habíamos contemplado la dislexia. Y hay ok, tipografías que pues no permiten eh, la legibilidad para las sí, personas les con vea, dislexia. sí, ok, Entonces, eso también es de cómo tenerlo en cuenta desde el diseño multimedia y estas herramientas le ayudan a uno a tener como todos esos certificados de que funciona y ahí mismo da mucha más credibilidad al producto y uno sabe que al usuario final le va a llegar un producto que funciona. sí, buenísimo, Sí. sí, excelente. Te felicito, tienes una experiencia muy interesante y muy amplia y que abarca como muchas poblaciones, mucha variedad de poblaciones. Muy Dale, interesante. gracias. Y pues ya finalmente, ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero sientes que como diseñador, haciendo todo este tema de diseño educativo, tienes una responsabilidad social. Bueno, se une mucho a a la pregunta anterior y Sí, 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 uno prácticamente es el traductor de la parte de enseñanza y la parte del usuario. Entonces, el mensaje que tú estás creando, que estás diseñando, es el mensaje que va a recibir el usuario. Entonces, sí, la responsabilidad es gigante porque tienes dos misiones. Uno, que el usuario sea que le atraiga el mensaje, que lo logre conectar. Y dos, que lo que se está aprendiendo sí esté claro, porque puede sí, ver todo sí, bonito y a la final no, pues el curso era de un perrito que iba caminando por las montañas, pero sí, sí. la información y eso, no, pues ahí habían unos PDFs, pero no. Entonces ahí es donde está la responsabilidad social de uno de poder comunicar y traducir esa enseñanza que se quiere dar y atraerlo al usuario. Ujú. Y también que uno es la responsabilidad de cómo se usa esa información, porque pues uno maneja mucha información sensible, entonces de cómo manejar esa información para dársela al usuario y para mostrarla pues al público. Sí, Digamos, ya en un curso o algo como qué información se puede tocar o qué información no se puede tocar. Como alguna vez realicé sí, uno para Cátedra de la Paz, donde pues obviamente no se podían tocar temas susceptibles y era de sí, mucho cuidado visual y manejo de colores, entonces todo, todas las imágenes o eran muy abstractas y eran colores muy alegres, o sea, aquí manejamos mucho psicología del color en este caso, ok, porque sí, pues, o sea, es un tema sensible y sí, no podemos, o sea, utilizar mal las herramientas porque puede no ser lo más prudente y efectivo al final. exacto. Bien, Sí. perfecto. Sí, como te decía, muy interesante. Nos alegra mucho que hayas podido compartir con nosotros y contarnos sobre tantas experiencias y todo este tema de diseño y tecnología aplicada a la educación.
Sí, y te agradecemos. de hecho, Mónica, una última observación. Yo creo que además Sí, como de gran responsabilidad es un gran reto, porque hoy día yo creo sí, que por mucha tecnología, pues el aprendizaje se hace todavía más complicado de alguna forma. De hecho, se suele decir que el 80% se olvida de lo que sí, uno y lo que no se pone en práctica también se olvida. O sea que hay que combinar muchísimas cosas hoy día a nivel tecnológico para que realmente sea efectivo eh, y eso me parece, vamos, un reto inmenso. O sea, y por otro lado te iba a preguntar, la figura del diseñador multimedia, ¿cuándo aparece? Porque entiendo que ¿cuándo empieza a emergir? ¿En qué años más o menos? O sea, tu figura Bueno, ahora mismo entiendo que a un momento dado no existía. exactamente. ¿Y Sí, cuándo? antes era diseño gráfico, era como lo que abarcaba todo. Y más o mm, menos para el 2011, 2010, 2011, sale la carrera de diseño digital y multimedia de la mano a ingeniería digital y multimedia. Salió aquí en Colombia. Y pues o sea, normalmente cuando yo terminé de estudiar, de salir profesional, uno lo confundía mucho en diseño gráfico, o sea, uno terminaba haciendo de todo. Entonces, pues prácticamente como lo decía la palabra, o sea, era más de enfocar la carrera a un aspecto, porque sí, o sea, uno es la parte, el conector de muchos procesos, porque uno sabe crear videos, interfaces, la parte de diseño gráfico, eh, en nociones básicas de programación, entonces uno sabe cómo hablarle al equipo de desarrollo para que el diseño quede exactamente como uno lo propone, y uno sabe cómo hablar con el pedagogo para saber cómo, bueno, estamos con un tipo de usuario de esta manera, tú quieres enseñar esto, lo mejor es que podemos decirlo en un video y de pronto alguien de que ellos les represente lo pueda ir conversando o hacerlo por medio de podcast. Entonces, como su nombre lo dice, se utilizan muchas herramientas de diferentes medios, es multimedia. Entonces utilizamos un mensaje para mandarlo en diferentes medios de comunicación que se pueden usar. Y ya, sí, es más o menos desde el 2016 ya empiezan a salir las primeras cortes y aquí es donde empieza como a expandirse esta carrera. Pues no, no, por mi lado, vamos, chapeau, enhorabuena, porque repito, me da dolor de cabeza solo a pensar todo lo que hay que coordinar, como dices, entre el pedagogo, el desarrollador, el usuario, bueno, la parte psicológica, o sea, son muchos sí. factores. Así que nada, mil gracias, John, por compartir, por compartir. Muchas gracias por la invitación. Listo, gracias, John. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión y esperamos que les haya enriquecido mucho estas experiencias y nos veremos en nuestro próximo episodio de Talk y Learning. Muchas gracias. Gracias.